Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Durante esta cápsula vamos a estar conociendo acerca del procesamiento paralelo y distribuido de grandes volúmenes de datos, ¿sí? Muy bien, entonces, en esta cápsula número 2 vamos a profundizar en cómo se ejecutan las tareas. Y en primer lugar, vamos a conocer acerca del procesamiento paralelo cuando ocurre en una única máquina, pero con múltiples núcleos o GPUs, ¿sí? En este caso va a estar compartiendo el mismo espacio de memoria en contraste con el procesamiento distribuido que se extiende a través de múltiples máquinas o en este caso los clústeres que estuvimos revisando en la cápsula pasada. En este caso, los datos y el cómputo se envían a través de una red y cada máquina tiene su propia memoria. Sin embargo, para el Big Data, debido al volumen de los datos, siempre se requiere el procesamiento distribuido, ¿sí? Vamos a tener entonces en este caso el paralelismo de datos, ¿sí? Y el paralelismo distribuido. Vámonos para acá. Y entonces el paralelismo de datos es la técnica más común ya que divide el conjunto de datos y se envía cada porción a un worker, ¿sí? Este worker es diferente para que puedan realizarse las tareas en la misma operación. Es habitual en este caso en el Machine Learning. Y por otro lado tenemos el paralelismo de tareas que se enfoca en dividir el código o el workflow o el flujo de trabajo, ¿sí? En subtareas discretas y no relacionadas. Después se envían cada una a un worker diferente. Y finalmente tenemos en este caso el Deep Learning. Dentro del Deep Learning se usa una combinación. El modelo se replica en cada una de las GPUs que pueden ser paralelismo de tareas y cada GPU recibe un lote diferente de datos para entrenar, que ya aquí estamos hablando del paralelismo de datos, ¿sí? Así es como nosotros podemos definir en este caso brevemente los tipos de paralelismo para la ciencia de datos. Ahora tenemos en este caso la base del procesamiento distribuido moderno, que es el Spark. Este método, esta base de procesamiento la conocimos brevemente en la cápsula pasada y es importante recordar la limitación de MapReduce. En este caso se obliga a escribir los resultados intermedios a discos después de cada paso. Por lo tanto, es muy lento e ineficiente para algoritmos iterativos, ¿sí? Por lo tanto, en este caso se utiliza la abstracción fundamental de Spark, ya que resuelve en este caso esta limitación del MapReduce. En este caso, el Spark es una colección de elementos distribuidas que permite el procesamiento en la memoria y su principal característica es la resiliencia. En este caso, si un nodo falla, entonces puede ser reconstruido a partir de su linaje. Esto quiere decir a partir de las transformaciones que lo crearon sin perder el cálculo previamente analizado, ¿sí? Esa es una parte fundamental de la resiliencia. También tenemos en este caso las transformaciones y las acciones y podemos especificar en este caso la evaluación perezosa, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Bueno, vamos a hablar acerca de Spark. En Spark las transformaciones, ¿sí? Crean diferentes elementos o un nuevo RDD, pero no computan el resultado de manera inmediata. Por lo tanto, se ejecuta de manera perezosa. ¿Sí? Esto es cuando las acciones son las que realmente disparan la ejecución de todas las transformaciones pendientes. El beneficio de la evaluación perezosa es que permite a Spark optimizar el plan de ejecución completo, ¿sí? En este caso, antes de que se gaste cualquier recurso, buscando la manera más eficiente de ejecutar la tarea, ¿sí? Ese es el beneficio en este caso de la evaluación perezosa. Entonces, a manera de resumen, tenemos las transformaciones que se crean a partir de algo existente, ¿sí? Y posteriormente tenemos las acciones que disparan la ejecución de todas estas transformaciones. Muy bien.
Dentro del ecosistema Spark para la ciencia de datos vamos a tener también algunos elementos muy importantes, ¿sí? Spark es una plataforma unificada. Por lo tanto, vamos a tener también Spark SQL. En este caso, esto se trata de la extensión para trabajar con datos estructurados y semiestructurados. Esto permite utilizar sintaxis de SQL, que en este caso es el lenguaje utilizado para la extracción de información en bases de datos estructuradas, ¿sí? Su estructura de datos, Data Frame, es la más usada y la más eficiente, ¿sí? También tenemos el Machine Learning Library o MLlib, ¿sí? Y es la biblioteca de Machine Learning que proporciona algoritmos optimizados para su ejecución paralela, ¿sí? También algo muy importante dentro de este ecosistema. Finalmente, también tenemos el Spark Streaming que permite el procesamiento de datos en tiempo real, ¿sí? Y entonces aquí es donde podemos aplicar los flujos de datos continuos dentro de Spark. Muy bien. También vamos a estar entonces escalando acerca del deep learning, donde tenemos algunos desafíos muy importantes, ¿sí? El entrenamiento de modelos complejos dentro del deep learning, ¿sí? Se encuentran las redes convolucionales y también podemos encontrar los transformers, ¿sí? En este caso se requiere enorme potencia de cálculo, por lo tanto necesitamos computadoras muy avanzadas, necesitamos una gran cantidad de GPUs, y esto es lo que se vuelve un desafío muy importante a tener en cuenta si vamos a utilizar este tipo de ecosistema, ¿sí? La estrategia más común para poder resolver esta situación es el paralelismo de datos o la distribución de lotes. En este caso, el modelo se replica en cada una de las GPUs y cada GPU entrena con un subconjunto diferente de datos promediando los gradientes al final, ¿sí? Estas herramientas como el Horobot, por ejemplo, o las librerías nativas de PyTorch o TensorFlow están optimizadas para esta distribución de clústeres. ¿Sí? Muy bien. De igual manera, tenemos en este caso otro punto muy importante en la actualidad que es la nube. ¿Sí? Aquí la computación en la nube dentro de este tema de ciencia de datos es cuando podemos tener la computación sin la necesidad de un servidor físico, ¿sí? O un servidor local. En este caso, el serverless o la computación sin servidor son servicios que nos van a permitir ejecutar código distribuido sin la necesidad de gestionar clústeres subyacentes, ¿sí? Aquí vamos a tener algunos ejemplos de nubes, como puede ser la Amazon AWS, podemos tener incluso de Microsoft Azure, tenemos de Google Cloud y algunos otros elementos que pueden ofrecer también servicios de clústeres, ¿sí? Y nos van a permitir aprovisionar y escalar clústeres de Spark o Hadoop con un solo clic. ¿Sí? ¿Cuáles son los principales beneficios de tener entonces un servidor en la nube, se podría decir? Bueno, pues son los ahorros en tanto costos y tiempos, ¿sí? ¿Por qué? Porque únicamente se paga por el tiempo de cómputo que se está realizando en ese momento, sin entonces la necesidad de estar consumiendo recursos que no se están utilizando o recursos innecesarios. De igual manera los costos, porque aquí nada más pagamos por lo que usamos. Si necesitamos escalar o necesitamos mejores elementos, mejores características dentro de nuestro servidor en la nube, bueno, únicamente pagaríamos por eso. Si necesitamos aumentarle más memoria, bueno, pagamos por esa memoria. Si necesitamos más almacenamiento, pagamos por ese almacenamiento. A diferencia de un servidor físico local donde es necesario también comprar, en este caso, más memoria o más almacenamiento, pero no te van a vender en este caso un solo giga, por ejemplo, o 10 gigas de almacenamiento. En este caso, compra todo tal cual y además se realiza la implementación dentro del servidor y es algo un poco más tardado, ¿sí? Y también es más costoso. De igual manera, el procesamiento paralelo y distribuido es el requisito clave para cualquier proyecto de Big Data. Y las herramientas como Spark, que es la que acabamos de ver hace un momento, nos van a permitir trabajar más eficientemente y a una escala superior que al de una sola máquina, ¿sí? Y bueno, entonces eso sería todo por la cápsula número 2.
En la siguiente vamos a conocer acerca de las herramientas y tecnologías que podemos utilizar para el procesamiento del Big Data. ¿Sí? Nos vemos en la próxima.